Israel brinda resultados preliminares de cuarta dosis contra COVID-19. En un estudio que Israel habría iniciado unos días atrás, en base a lo que significa la dosis de refuerzo, cuarta dosis contra COVID-19, habría dado ya algunos resultados preliminares sobre cuál sería la acción de una cuarta dosis contra COVID-19. En este video vamos a compartir las declaraciones que habría dado el primer ministro de Salud en Israel y, lo más importante, cuáles serían los resultados que se están viendo hasta el momento con la cuarta dosis de la vacuna contra COVID-19, sobre todo frente al avance de la variante Omicron. Estaremos brindando algunas recomendaciones a tomar en cuenta. Acompáñeme. Hola con todos, quien nos saluda es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. El día de hoy vamos a compartir los resultados preliminares del ensayo clínico que habría iniciado Israel en relación a la cuarta dosis de la vacuna contra COVID-19. Una situación importante, dado que la tercera dosis de la vacuna solo tendría una protección de 3 meses. No olviden suscribirse al canal y las personas que se encuentran en YouTube, activar la campanita de notificaciones para tener conocimiento de los videos, estrenos, publicaciones y transmisiones en vivo que estaremos realizando. Asimismo, los invitamos a que nos acompañen en las distintas redes sociales. Las membresías del canal están habilitadas en la parte inferior. Usted encontrará el botón unirse y de esta manera podrá acceder a los beneficios que ofrecen tales membresías. Bueno, hoy día es muy importante entender la situación que se estaría dando en relación al avance de la variante Omicron. Una situación bastante difícil, dado que sobre todo países como Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Dinamarca, serían algunos de los países que han registrado cifras récord de contagios. Solo para mencionar, Estados Unidos el lunes 3 de enero habría registrado más de 1 millón de personas contagiadas en un solo día. Reino Unido habría superado la cifra récord de 200.000 contagios. Igualmente Francia habría pasado el récord de 100.000 contagios en un solo día. Y esta situación lamentablemente se estaría agravando, dado que en un estudio publicado en Reino Unido se habría marcado claramente que las dosis de refuerzo solo brindarían una protección por 3 meses, es decir, prácticamente 10 semanas. Situación que estaría hoy en día preocupando a muchas personas y sobre todo autoridades en relación a qué es lo que podría pasar cuando la variante Omicron siga avanzando y las personas ya no tengan la protección de la vacuna para evitar cuadros severos. En relación a estos datos, Israel habría iniciado un estudio para evaluar cuál sería la acción de una cuarta dosis de la vacuna Pfizer. Tomemos en cuenta que el estudio solo estaría evaluando la cuarta dosis de la vacuna Pfizer. Los resultados preliminares han sido reportados este martes 4 de enero, en donde el estudio de Israel informaría que los anticuerpos se han multiplicado por 5 con la cuarta inyección de la vacuna Pfizer. Una situación importante. Importante, ¿por qué? Porque estaría demostrándose que tendría una mayor acción. Y otro tema importante es que los síntomas reportados por los pacientes que recibieron la cuarta dosis fueron igual que la primera y que la segunda, es decir, síntomas leves asociados a la inoculación de la vacuna. Estos datos son importantes, dado que nos va ayudando a entender cuál sería la seguridad y la eficacia de conocer una cuarta dosis de la vacuna contra COVID-19. Los hallazgos en este ensayo, y que son resultados preliminares, ofrecen las primeras miradas en cuán efectiva sería la inyección de refuerzo cuarta dosis y sobre todo cuál sería el impacto frente al avance de la variante Omicron. El primer ministro de Israel, Naftali Bennett, dijo en un comunicado que los resultados preliminares indicaban una probabilidad muy alta de que la cuarta dosis de la vacuna proteja a las personas en gran medida contra la infección hasta cierto punto y contra los síntomas graves. Israel se convertiría así en la primera nación en ya estar trabajando en una cuarta dosis de la vacuna y, tomando en cuenta estos resultados preliminares, en indicar la utilización de la misma.
Otro punto importante que se tiene que mencionar es que el estudio se estaría realizando en 150 trabajadores médicos que han sido reclutados en el Centro Médico Sheba de Israel. Todos habían recibido dosis anteriores de la vacuna Pfizer. El estudio se centró en evaluar en primer lugar las reacciones adversas con el cuarto disparo, pero sobre todo no se reportó ninguna incidencia que pueda estar comprometiendo el estudio. Situación muy importante, dado que en primer lugar estaría demostrando seguridad. Como todavía es algo desconocido el colocar una cuarta dosis de la vacuna, uno de los puntos importantes es que, al igual que se incrementa la respuesta inmune, se puede incrementar los efectos secundarios adversos, tomando en cuenta que es la respuesta inmune la que genera el efecto beneficioso, como la producción de anticuerpos, pero también la respuesta inmune puede generar los efectos negativos representados por efectos secundarios o efectos adversos. Dentro de las investigaciones que está realizando Israel, habría confirmado de que el nivel de anticuerpos con la cuarta dosis de la vacuna se habrían elevado y multiplicado por 5. Estos datos ayudarían a tener sobre todo mayor seguridad para poder hacer la indicación de la cuarta dosis de la vacuna. La cuarta dosis de la vacuna también ya ha sido mencionada en Estados Unidos. En una entrevista que se le dio al vocero oficial de la Casa Blanca en Estados Unidos, al doctor Anthony Fauci, el 1 de enero, él habría mencionado que no se descartaría la utilización de una cuarta dosis de la vacuna. Estos puntos son importantes a entender. Sin embargo, las personas tienen que tener conocimiento que una tercera dosis solo va a proteger por un periodo determinado. Y según investigaciones realizadas en Reino Unido, este periodo sería de 3 meses. Persona que recibió su tercera dosis solo estará protegido para evitar un cuadro severo hasta 3 meses. Si no toma las precauciones del caso, si no se cuida y se contagia, puede desarrollar un cuadro severo. Entonces es importante que nosotros entendamos cuánto duran las vacunas. La primera y la segunda dosis dan una protección hasta 6 meses. La tercera dosis solo da una protección de 3 meses. ¿Qué es lo que pasará en el futuro? Se decidirá optar por opciones como las que se ha mencionado, una cuarta dosis, o probablemente se desarrollará una nueva vacuna. La situación es incierta a qué pasará en el futuro. Sin embargo, los estudios actuales ya estarían indicando que una cuarta dosis de la vacuna contra COVID-19 no solo será segura, sino también efectiva, incrementando en 5 veces más el nivel de protección contra el coronavirus. Datos importantes que debemos nosotros considerar, y sobre todo que ello, sumado a las medidas de protección personal, como son distanciamiento social, uso de doble mascarilla, sobre todo una KN95 y encima una quirúrgica, distanciamiento social y protección ocular, van a ser los puntos que van a ayudar a evitar el avance de la variante Ómicron. Estamos en una batalla, el enemigo se ha hecho más fuerte, no debemos bajar la guardia y sobre todo debemos cuidarnos. Tomemos en cuenta esta información. Bueno, el día de hoy hemos querido compartir los hallazgos que ya estaría mencionando Israel en relación a la cuarta dosis de la vacuna. Este pasado martes 4 de enero, en un informe oficial ya se estaría dando datos preliminares de cuál sería la seguridad y la eficacia de la vacuna cuarta dosis contra COVID-19. Los hallazgos han determinado de que los efectos secundarios no han sido graves y, lo más importante, que la respuesta inmune habría multiplicado por 5 el nivel de anticuerpos. Situación que indicaría que la dosis de refuerzo no solo sería segura, sino también importante para generar una mayor respuesta inmunitaria. Debemos tomar en cuenta los datos, no debemos bajar la guardia, seguimos con los protocolos, mascarilla, distanciamiento social, no reuniones, y de esta manera vamos a poder salir adelante. Tomemos en cuenta esta información. Bueno, quien los saluda es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. No olviden seguirnos en las diferentes redes sociales y lo más importante, denle un me gusta al video para que de esta manera se comparta. Estamos en las siguientes redes sociales, estamos en Facebook, en la fanpage Dr. Luis Pacora Camargo, en YouTube tenemos 2 canales y también nos encontramos en Twitter, Instagram y en TikTok bajo la cuenta @dr_Luis Pacora.
Igualmente tenemos nosotros la página web habilitada www.drluispacoracamargo.com. Hemos escrito 2 libros, los invitamos a que puedan adquirirlos. El primer libro es Cáncer, el enemigo oculto, un libro que va a ayudar a entender sobre una patología importante responsable de más de 10 millones de personas fallecidas al año. Este libro está disponible tanto en Amazon como iBooks. Y nuestro segundo libro, COVID-19, la pandemia por coronavirus. Un libro que va a ayudar a entender la pandemia que estamos enfrentando y, lo más importante, dar consejos para el manejo oportuno de la misma. Hemos habilitado las videoconsultas. Usted en la parte inferior encontrará el número +51 996 831 867 para que de esta manera pueda agendar una cita y poder solicitar la misma y evaluar su caso. Las membresías están habilitadas tanto en Facebook como en YouTube. Encontrará el botón unirse y colaborar y de esta manera usted puede ser miembro teniendo beneficios como en descuentos en bioconsultas, acceso exclusivos a videos o una comunidad más cerrada. Quien lo saluda es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. No olviden seguirnos en los diferentes videos y, lo más importante, compartamos la información. Nos veremos en un próximo video. Saludos.